Muy buenos días. Mis primeras palabras quiero que sean de felicitación a los organizadores del Congreso y el agradecimiento por haber traído este Congreso aquí a Madrid este año. Recuerdo que hace unos bastantes meses, cuando me reuní con el secretario general de Iberoamérica, con Andrés Alamán, y estuvimos hablando de la posibilidad de que CRUE Universidades Españolas participara en el Congreso, le pregunté un poco en qué medida quería que fuera nuestra participación y acordamos, como así será hoy, que dirigiera unas primeras palabras sobre la universidad y los desafíos de futuro para a continuación dar paso a la mesa de redonda que también tratará sobre los desafíos del futuro de la universidad. Voy a estructurar mi breve presentación en primer lugar, hablando del papel de las universidades, para posteriormente referirme a retos concretos que tenemos en algunos de los ámbitos de actuación y más especialmente aquellos retos de futuro que son transversales y que compartimos a ambos lados del Atlántico. Empezando por el papel de las universidades, creo que hoy en día nadie discute el papel de las universidades en la transformación social, nuestro potencial transformador, y además lo hacemos a través de nuestras propias misiones, que no son otras que la formación, la generación del conocimiento y esa transferencia de conocimiento a toda la sociedad. Si eso lo hacemos en nuestro día a día, es importante recordar, y precisamente en estos momentos de cambios que estamos viviendo en la sociedad, la importancia de la autonomía universitaria. Las universidades necesitamos esa autonomía universitaria lejos de cualquier injerencia política y económica, precisamente para cumplir con ese papel transformador que va en el ADN desde nuestra creación. Hoy más que nunca, y el ministro de Exteriores se refería a ello en los cambios profundos que estamos sufriendo, necesitamos que las universidades continúen siendo ese espejo al que se mira la sociedad. Y necesitamos que seamos ejemplo de cultura global y, sobre todo, de tolerancia y diálogo. En todas y cada una de las universidades tenemos claro que una de las prioridades es la igualdad de oportunidades, de manera que nadie quede excluido de una educación superior por razones de sexo, religión o situación económica. Así como apostamos por la diversidad y la inclusión como riquezas que tenemos no solamente en las universidades, sino en todas las sociedades que nos rodean. Y todos esos valores y principios universitarios, que no son otros que valores democráticos que a su vez garantizan nuestro modelo de convivencia, quedan recogidos en las diferentes memorias de responsabilidad social universitaria que hoy en día impregnan cada uno de los planes de acción de gobierno de las universidades. Si esto fuera poco, nuestro convencimiento que solas las universidades no podemos avanzar, sino que es urgente buscar sinergias y alianzas entre los diferentes actores, hacen que las universidades seamos un elemento clave cuando hablamos del futuro, cuando hablamos de los desafíos del futuro en el espacio iberoamericano. Yo me voy a referir a algunos desafíos que tenemos en el ámbito de actuación, pasando en primer lugar por la formación, continuando por la generación y transferencia de conocimiento y finalmente refiriéndome a esas alianzas, a ese papel de la internacionalización y el papel que las universidades jugamos en ese ámbito. ¿Qué hacemos en el ámbito de la formación? ¿Qué estamos haciendo y qué retos tenemos? Bien, convencidas de que damos un servicio a la sociedad, cada vez más tenemos unos procesos de revisión de nuestra oferta académica.
y hemos apostado sin ninguna duda en la formación a lo largo de la vida. Sabemos hoy que muchas personas no accedieron a una formación universitaria en su día por diversas razones. Hoy en día quieren volver a la universidad y las universidades tenemos que seguir siendo espacios de oportunidades. Otros fuimos a la universidad, pero necesitamos un reciclaje permanente y las universidades debemos de estar abiertas a ese reciclaje. Hemos entrado con ilusión al programa de microcredenciales que se han lanzado por los diversos gobiernos y en los que las universidades somos agentes y protagonistas de esta nueva metodología, de este nuevo enfoque metodológico. Ahora bien, tenemos también algunos desajustes que merece la pena recordar. El primero es que hay un desajuste entre las preferencias estudiantiles y el mercado laboral. Y eso es evidente que esto es así y que además puede lastrar al país. Les pondré un ejemplo, por ejemplo, en las demandas o preferencias en los estudios STEM, de ciencias, tecnología y matemáticas. Son unos estudios que no son muy demandados, pero por otra parte es garantía de inserción laboral. Otro de los problemas que tenemos es la relación entre los diversos niveles educativos. No podemos confiar en la universidad como solución absoluta a dar respuesta a las necesidades que tiene la sociedad. En ese sentido, desde las universidades estamos trabajando con los diversos niveles educativos para que el tránsito de las diferentes etapas educativas a la universidad y posteriormente al sector al tejido social y productivo se produzca de una manera mucho más flexible y una transición mucho más ajustada. El otro tema en el que estamos trabajando en las universidades es en la empleabilidad. ¿Estamos las universidades preparando a nuestro estudiantado para la inserción laboral? Bien, mal no lo estamos haciendo. Si acudimos al Graduate Employability Ranking, vemos cómo estamos 15 universidades españolas, 3 universidades portuguesas y 17 universidades latinoamericanas, como muestra de buenos ejemplos del trabajo que hacemos en empleabilidad. Pero aquí también tenemos retos por responder. Uno es la colaboración universidad, empresa y sociedad, también deberíamos añadir. Una colaboración que yo siempre digo que debe ser bidireccional. De nada sirve decir que las universidades estamos alejadas de la empresa o decir que las empresas no comprendemos a las universidades. Esa relación, para que funcione, debe ser bidireccional. Y además, tenemos la obligación, tenemos la responsabilidad de incorporar la perspectiva ética en todos los programas cuya finalidad sea mejorar nuestra empleabilidad. Pasando al otro ámbito, la generación y transferencia del conocimiento, con orgullo podemos decir que las universidades somos un ecosistema investigador. De hecho, más del 80% de la investigación se realiza en las universidades y me van a permitir que comparta con ustedes datos del Observatorio Iberoamericano de la Ciencia, la Tecnología y la Sociedad, en que en 2022 nos decía que los países de Iberoamérica invirtieron aproximadamente 116.000 millones de dólares en investigación y desarrollo, lo que implicó un incremento del 42% en comparación a lo que se hizo en 2021. Esto demuestra que tenemos potencial en investigación. ¿Y cuál es nuestro mayor reto? Nuestro mayor reto es poner en valor el impacto social de esa investigación que se realiza en los campus universitarios. Ese es nuestro mayor reto y para eso necesitamos fortalecer mucho más esa colaboración de las que les hablaba antes entre universidad, empresa y sociedad. Para ponerles un ejemplo de cómo lo estamos haciendo, en CRUE, la Confederación de Rectoras y Rectores de Universidades Españolas, estamos trabajando en un observatorio sobre
transferencia e impacto social de la investigación. Estamos recogiendo todas y cada una de las investigaciones que ya se han realizado en las universidades y que ya han tenido un impacto social en la sociedad y lo queremos compartir con todas y cada una de las personas que quieran acceder a ese portal, porque si no somos capaces de transmitir a la sociedad, de visibilizar que esa investigación que se realiza en nuestros campos tiene un impacto social, probablemente nos dejaremos perder una de nuestras principales misiones, que es transformar la sociedad. Pasando al tercer bloque, la internacionalización, bien, hablaba al principio que uno de los papeles fundamentales es tejer esas alianzas, buscar esas sinergias. Y en Iberoamérica, ¿con qué contamos? Bien, contamos, como sabemos, con esa riqueza cultural y lingüística. Contamos con la construcción de este espacio iberoamericano del conocimiento que estamos construyendo paso a paso. Y también contamos, y hay que reconocerlo, con unas desigualdades estructurales que de alguna manera tendremos que reconsiderar. En este escenario, permítanme que les mencione algunos retos de futuro que estoy convencida que después hablaremos más en la mesa redonda. El primero, 4 de ellos he seleccionado, hay muchísimos más, pero 4 de ellos. El primero es el reconocimiento de estudios, la creación efectiva de un espacio iberoamericano del conocimiento, la digitalización, la inteligencia artificial y la movilidad de redes. Brevemente me voy a referir a ellos, pero simplemente como nota para que después podamos abordar cada uno de ellos en profundidad. Empezando por el primero de ellos, el reconocimiento de estudios. Miren, necesitamos alentar y acompañar el reconocimiento de estudios y títulos con la creación de un sistema de calidad internacional de acreditación de la educación superior. En estos momentos tenemos estudiantado que, por ejemplo, se traslada a España a cursar un máster y una vez finalizado el máster ve imposible la acreditación de ese máster, su homologación. Aquí tenemos espacio de mejora que no debemos despreciar la oportunidad en esa cumbre de jefes de Estado a la que se refería el ministro brevemente en su intervención. Eso ya se comentó en la Declaración de Santiago de Compostela, en la segunda cumbre académica y del conocimiento Unión Europea-CELAC, concretamente en los puntos 6 y 9, pero todavía nos queda mucho camino por recorrer. En ese sentido, el sistema iberoamericano de aseguramiento de la calidad de la educación superior requiere todo nuestro apoyo y requiere la voluntad política para hacerlo realidad. El siguiente reto que tenemos es la transformación digital. Esa transición hacia la cultura digital, que ya está en marcha en la sociedad, está en marcha en las universidades, debe traspasar lo que es meramente tecnológico. Implica un cambio de cultura digital y va a llevar su ritmo, no nos engañemos. Nos vamos a engañar si pensamos que va a ser una transición rápida. Llevará su ritmo y además su ritmo en cada uno de los sistemas universitarios de Iberoamérica. Y va a requerir digitalización de contenidos, va a requerir cambios en metodologías docentes y, por supuesto, vamos a necesitar herramienta informática común. En este sentido, el papel de las redes y las alianzas va a ser de nuevo vital, esencial, imprescindible, diré yo. Esto ya se puso de manifiesto en el Encuentro Internacional de Rectoras y Rectores en Salamanca en 2018, más recientemente en el mismo encuentro de Universia que tuvo lugar en Barcelona. Nos comprometimos de nuevo a
intensificar esas redes y alianzas para contribuir a la transformación digital. Y MetaRed, que como saben ustedes, cuenta con 10 países de Iberoamérica, trabajan día a día para hacer realidad esa transformación digital. El siguiente reto que quiero poner encima de la mesa es la digitalización, pero refiriéndome específicamente a la inteligencia artificial. ¿Estamos las universidades apostando por la inteligencia artificial? ¿Cómo las estamos incorporando? Bien. Tenemos iniciativas estatales como son los bonos en formación en inteligencia artificial, los programas de cátedras en inteligencia artificial, pero sobre todo tenemos el informe de CRUE sobre la inteligencia artificial y su incorporación a la docencia. Permítanme que comparta con ustedes la conclusión del informe, donde dice que la inteligencia artificial ha surgido como herramienta capaz de transformar la docencia y el aprendizaje. Es más, ofrece oportunidades para mejorar y personalizar la experiencia educativa, tanto desde el punto de vista del estudiantado como desde el profesorado. Y entre los desafíos que identificamos en el informe, señalaré adopción de metodologías basadas en la inteligencia artificial generativa, incorporación de nuevos paradigmas de evaluación, necesidad de capacitación en inteligencia artificial a todos los agentes del proceso de enseñanza-aprendizaje y también atención a potenciales riesgos de uso indebido. Y termino ya con el último de los retos que tenemos. La movilidad y las redes tienen que ser inclusivas y para ello es urgente combinar la movilidad que hemos entendido tradicionalmente de traslado entre países a una movilidad virtual, modelos innovadores de movilidad académica que combinen lo tradicional con lo virtual, al mismo tiempo que avancemos en la construcción de redes regionales incluyentes. Yo terminaría diciendo que la puesta en marcha lo hemos conseguido desde las universidades con una apuesta decidida por el espacio iberoamericano del conocimiento. Ahora tenemos que conseguir el despegue. Tenemos que conseguirlo y tenemos que hacerlo con un esfuerzo coordinado, sin ninguna duda, pero también exigiendo a nuestros gobernantes la voluntad política de apoyar todo el trabajo que estamos haciendo desde cada una de las universidades. Muchísimas gracias. Gracias, Eva. Ya lo decías tú, el tema da para mucho más y aventurabas que vamos a continuar hablando de él en la siguiente mesa de debate, de diálogo. Así que, sin más retraso, voy a presentar ya a los siguientes invitados. Miguel Arrufat es el fundador de UNIR y del grupo Proeduca. Cristóbal Buarque es exrector de la Universidad de Brasilia, si queréis ir subiendo, de Brasilia y exministro de Educación de Brasil. Enrique Graue es médico y es exrector de la Universidad Nacional Autónoma de México, y Alejandro Gaviria es el exrector de la Universidad de los Andes y es además exministro de Educación Nacional de Colombia. La moderación en este caso la va a llevar también una persona que conoce perfectamente lo que es el mundo de la universidad, porque es Rafael Pujol, es el presidente de la Universidad Internacional de La Rioja, UNIR, que está aquí ya también con nosotros. Así que adelante a los cinco. Muchas gracias. Sí. Muy buenos días a todos. Evalcom ha sintetizado algunos de los retos que tenemos pendientes en las universidades españolas y latinoamericanas. Yo me voy a permitir hacer una síntesis muy breve como introducción a esta mesa de diálogo. Hemos hablado de los retos de la introducción de la inteligencia artificial, de la digitalización, ese gran reto que es la empleabilidad, debido al desequilibrio que observamos entre lo que ofrecemos a los estudiantes y lo que nos está demandando el mundo de la empresa, el mercado laboral. He hablado también de internacionalización, que en el caso de las relaciones de América Latina y las universidades españolas y portuguesas ciertamente se convierte en un desafío muy importante.
Podemos hablar también de las relaciones entre universidad y empresa, fundamentalmente hoy día las empresas tecnológicas. Y, cómo no, hay que hablar en estos momentos de la formación continua, porque los profesionales que adquieren unos conocimientos van a tener que volver a las aulas universitarias para actualizar conocimientos, destrezas y herramientas. Bueno, de todo eso vamos a hablar en esta mesa redonda. Yo voy a presentar muy brevemente a nuestros intervinientes. Ellos me perdonarán que sea tan breve en la exposición de sus larguísimos méritos, pero ustedes agradecerán que la presentación sea breve porque así podrán escucharles mucho más. Tenemos en primer lugar a Miguel Arrufat, que es promotor del Grupo Proeduca y de la Universidad UNIR y es un experto en didáctica. Tenemos también a Cristóbal Buarque, que es ex-rector de la Universidad de Brasilia y exministro de Educación de Brasil. Enrique Graue es ex-rector de la UNAM y oftalmólogo de profesión, lo que le permite tener una magnífica visión sobre los temas universitarios. Espero que así sea. Y Alejandro Gaviria, ex-rector de la Universidad de los Andes y es ministro de Educación Nacional de Colombia. Vamos a empezar con la primera pregunta. Les haré una pregunta a cada uno de ellos y si hay tiempo me avisarán a través del pinganillo, pues haremos una segunda pregunta. Querido Miguel, hemos hablado de inteligencia artificial que se ha convertido ciertamente en un desafío para todas las universidades y muy particularmente para las universidades españolas e iberoamericanas. Realmente, ¿qué impacto va a tener la IA en la universidad? Bueno, maestro, me has pedido que sea breve, lo intentaré. En 5 años la IA va a cambiar totalmente la universidad. Casi me atrevo a decir que posiblemente no la reconozcamos sobre lo que es la universidad actual. Voy a destacar el impacto en 5 ámbitos. Los estudiantes. Hay un grupo de estudiantes que ya se han convertido en dependientes de la IA generativa, de forma que se está debilitando su autonomía de aprendizaje, el desarrollo de sus hábitos intelectuales, está siendo ya un efecto negativo. Otro grupo de estudiantes, quizás que ya tienen unos hábitos intelectuales consolidados, la IA les está permitiendo llegar más lejos y más rápido. Es un efecto positivo. Un tercer tipo de estudiantes que están utilizando la IA como un atajo para minimizar el esfuerzo, un efecto indeseable, inaceptable. En este primer ámbito, un segundo ámbito de impacto sería en la experiencia de aprendizaje. Siempre hemos hablado de la personalización del aprendizaje, de itinerarios. Bueno, la IA lo facilita, casi diría que lo hace posible. Por ejemplo, los asistentes virtuales. En UNIR estamos trabajando un asistente virtual que opera sobre un lago de contenidos, curado, cerrado, estructurado. Por ejemplo, en primero derecho, los académicos han volcado todos sus contenidos de ese grado, con el nivel adecuado para un estudiante de primero. Han seleccionado las fuentes en las que ese asistente virtual podrá trabajar, las han curado y sobre ese lago de contenidos cerrado, estructurado y curado, el asistente virtual puede dar un apoyo al estudiante importantísimo. Puedes estar paseando por el campo y con el asistente virtual, oye, explícame el concurso doloso, amplíame, pregúntame el concurso doloso. El asistente virtual puede recordar que hace un mes fallaste una pregunta y puede repetirte esa pregunta. O sea, que va a ser un apoyo muy importante en el proceso de aprendizaje del estudiante, esa personalización. Lo que son las metodologías activas también va a facilitar. Ya estamos trabajando en las universidades con laboratorios virtuales, con simuladores. Bueno, esta tecnología va a hacer
va a enriquecer, va a hacer que sea una experiencia de aprendizaje muchísimo más rica. Y son dos efectos positivos y, como antes mencionaba, hay un efecto negativo. En la universidad cada vez ha sido más importante la evaluación continua. Bueno, pues la evaluación continua con la IA pierde fiabilidad y nos hace más difícil garantizar la autoría del estudiante. Se pueden hacer cosas. Bueno, nosotros estamos trabajando para que la evaluación continua recupere su validez dentro del proceso de validación del estudiante. Sería el impacto en el ámbito del proceso de aprendizaje, el impacto en el ámbito de la docencia. Entre las competencias del profesor hay dos competencias en las que tiene que crecer. Una competencia con todos estos recursos que ofrece la tecnología, las metodologías activas, bueno, pues un recurso importante, una competencia importante en el docente es lo que podríamos llamar diseñador o constructor de experiencias de aprendizaje. En esa competencia tiene que crecer el docente. Ya en muchas universidades norteamericanas, los departamentos están incorporando diseñadores instruccionales para que con los docentes trabajen en el aprovechamiento de todos esos nuevos recursos. Es una competencia en la que tiene que crecer. Una segunda competencia en la que tiene que crecer el docente es en la curación. Es un curador, lo ha sido siempre, pero tiene que crecer. Tenemos un piloto en UNIR, también con ese lago de contenidos estructurado y cerrado y curado, con el máster de ciberseguridad, donde la inteligencia artificial nos permite identificar casi en tiempo real todo lo que se publica. Un profesor sería incapaz de poder rastrear todo lo que se publica en su materia y le identifica el contenido que se le ha quedado obsoleto o un contenido nuevo que no tiene en su corpus. Bueno, pues eso le convierte al profesor en un curador, porque él va a tener, esa labor no se puede realizar tampoco en tiempo real, pues cada 6 meses, cuando él lo determine, tendrá que hacer una validación, porque la propia IA le ofrece propuestas de cómo redactar, pues tendrá que curar, validar, y si la fuente es una revista fake, pues no aceptar esa propuesta, porque la IA pues también alucina. Y también, que estos serían las dos competencias que la IA en el ámbito de la docencia impactan y van a cambiar el rol del docente. Luego, en la investigación, la IA no sustituye al investigador, aunque sí que la aumenta, y no me voy a extender, pero ahí están pasando muchísimas cosas. Y en el quinto ámbito sería la universidad en general. Bueno, las universidades españolas están todas ya implicadas en este reto que supone la IA. Pero este reto pues implica unas inversiones económicas importantes y formar unos equipos con unos perfiles especialistas, un talento que también escasea. Entonces, siendo un reto en el que ya estamos todas trabajando, bueno, pues si queremos estar en esa nueva liga, pues la universidad española, americana, tenemos que aprender a colaborar entre nosotros. Pues prácticamente todas las universidades estamos replicando pilotos, estamos multiplicando por 20, por 50 la inversión en el mismo piloto. Pues quizás sería interesante que lográsemos sumar esas inversiones para tener mejores recursos. Y luego también la colaboración público-privada. Es decir, aquí los diferentes estados, como está pasando en Estados Unidos, en Inglaterra, también el Estado tiene que entender la colaboración público-privada. Esto sería un poco mi resumen del impacto. Pues muchísimas gracias, ha sido un magnífico resumen que nos permite conocer aspectos básicos de esa imprescindible incorporación futura de la IA en nuestras instituciones. Cristóbal, mi pregunta para ti es relacionada también con algo que salió en la exposición de mi querida amiga Eva Alcón, y es el de las relaciones universidad-empresa, las relaciones público-privadas en tu país y en América Latina. ¿Cómo se están desarrollando?
son suficientes. Hay que hacer algo más para intensificarlas, particularmente la colaboración con las empresas tecnológicas, hoy tan fundamental para la incorporación de la inteligencia artificial, o la colaboración para la formación continua de los profesionales de las empresas. ¿Cómo ves el tema? Inicialmente, buenos días a cada una y a cada uno. Ayer, mi compatriota, abogada Camila, les pidió excusas por hablar en portugués. Yo les pido excusas por hablar en portuñol. No sé cuál será más difícil de entender, pero voy a hablar en el español, que yo soy capaz, que no es de lo mejor. En relación a la pregunta directamente, yo quisiera volver a la presentación de la rectora Eva, diciendo que para mí eso es muy bueno, su presentación ha sido formidable para el futuro inmediato. Esa pregunta tiene a ver también con el futuro inmediato. Pero la pregunta anterior sobre inteligencia artificial tiene a ver con el futuro profundo, el futuro de largo plazo. Y me gustaría de mezclar las dos cosas. Ayer también nosotros tuvimos la última sesión algo formidable, que se discutió el derecho a la integridad mental de los seres humanos. Y al final hubo un pequeño debate sobre los que eran optimistas y los que eran pesimistas. Yo prefiero decir que yo soy pesimista con esperanza, gracias a la universidad. No va a venir de los partidos, y yo he sido político por tantos años, la solución para los retos del futuro. No va a venir de las iglesias, por supuesto, porque la preocupación es con un otro mundo. Aún menos de los ejércitos que son comprometidos con las naciones. ¿En dónde vamos a buscar una reflexión sobre la crisis monumental de la humanidad en una encrucijada? Un desarrollo que amenaza la integridad mental, que amenaza la propia sobrevivencia, o un nuevo desarrollo, como habló el ministro hace poco, que yo diría armónico, la universidad. Y en esos puntos está la relación entre la inteligencia artificial y la inteligencia biológica. ¿Dónde vamos a construir una manera de convivir las dos inteligencias que hay en el mundo hoy? En la universidad, porque tenemos los científicos, tenemos los filósofos, y ahí podemos mezclar la ética con el conocimiento. Por eso, la universidad del futuro tiene que ser abierta. Abierta incluso y mucho para el sector privado. Abierta para todas las formas y todos los grupos que piensan. Abierta, y la UNIR es un ejemplo para los que no son los estudiantes de la universidad. Pero no solamente abierta, la inteligencia artificial con la inteligencia biológica requiere de las universidades que son nacionales hoy, que sean todas ellas internacionales. Un mundo universitario, cada una con su especificidad. La UNAM es la UNAM, cada universidad es la universidad. Pero el futuro, ellas van a estar juntas, todas ellas, para poder convivir en el conocimiento. Otro es la multidisciplinariedad. No va a haber solución para los grandes problemas del mundo si seguimos con la universidad arrestada, prisionera de cada categoría del conocimiento, de cada área del conocimiento, de cada ciencia. La universidad tiene que ser matricial. Conocimientos en categorías científicas, temas de reflexión multidisciplinares y todo eso junto con filosofía, con ética. Para mí, contestando su pregunta, sí. Hay que tener una convivencia muy fuerte con no solamente el sector privado empresarial,
productivo, pero todas las otras formas de la sociedad. Pero, contestando directamente, hoy día no lo hacemos eso bien. Hoy día la universidad, en caso de mi país, no creo que sea muy diferente de otros, son entidades aisladas, que se sienten dueñas del saber y que tratan mal a los otros, especialmente el sector privado, de empresarios, de la industria, de la minería. Hay que convivir. No hay futuro para la universidad aislada. No ellas aisladas entre ellas y tampoco con los otros sectores. Una universidad para construir el futuro tiene que hacerse una universidad del futuro. Y esa universidad tiene que convivir, integrarse internacionalmente y sectorialmente. Muy bien. Bueno, habrán advertido que su portuñol es magnífico. Muchísimas gracias por tu intervención. El portuñol. Portuñol, efectivamente. Enrique, universidades presenciales, universidades virtuales, universidades híbridas. Desde mi punto de vista, el futuro pasa por la modalidad híbrida, que yo creo que va a ser la fundamental. Pero, ¿qué piensas para nuestras universidades en particular? Bueno, primero decirte que totalmente de acuerdo. El futuro, si no es que el presente, ya es híbrido. En esto no habrá reversa en las universidades. La presencialidad es importantísima. Y bien lo señalaba la rectora Alcón, lo que se adquiere o que adquiere el estudiante, él o las estudiantes, estando en la universidad en forma presencial, es de una gran riqueza social. Es ahí donde puede encontrar y entender lo que debe ser la tolerancia, la pluralidad, la diversidad y poder finalmente ir creando esa ciudadanía respetuosa a la que todos aspiramos. Entonces, la presencialidad yo creo que deberá seguir siendo muy importante para poder desarrollar ciudadanos íntegros. Pero a ver, la virtualidad existe y la vivimos de lleno en los años pasados. De repente nos vimos todos sumidos en clases virtuales. En mi universidad, que son alrededor de 350,000 alumnos, en una semana tuvimos que estar haciéndolo. Y resultó que sí podíamos. Pero la primera sorpresa es que la parte virtual se llevó a cabo aceptablemente bien en prácticamente todas las universidades públicas. Y esto nos dimos cuenta que podíamos hacerlo y ahora debemos seguir haciéndolo, creando ya contenidos híbridos. Y esto permitirá muchas cosas. Permitirá primero para que el estudiante pueda ir escogiendo su trayectoria a sus tiempos y a sus ritmos. Permitirá también la virtualidad sumado con la parte presencial, o sea, esta forma híbrida, permitirá también que podamos aumentar matrícula. En Latinoamérica, el promedio de las matrículas para la edad de estudiantes que pueden ingresar a la educación superior, el cupo es como de un 40-42%. Y hay que aspirar a tener cuando menos un 55% de oferta. Pues bueno, también nos va a permitir eso. Y probablemente permitirá también que el estudiante disfrute más de su enseñanza. Vivimos hoy en día un mundo donde los jóvenes estudiantes en Iberoamérica, el 30% de ellos están deprimidos. Están deprimidos por el futuro, pero también están deprimidos por la forma en que les enseñamos. El experimentar nuevas formas de aprendizaje con toda seguridad también colaborará a que esto funcione mejor. Entonces, pues, creo que la gran palabra es hacernos flexibles. Hacernos flexibles las universidades en términos no solamente de poder
contener muchos contenidos híbridos, sino modificar, como lo bien señalaba la rectora, nuestros contenidos curriculares acordes a las necesidades del mercado y del momento histórico. Y probablemente eso, Rafael, sea lo más difícil. Ser flexibles. Las universidades públicas autónomas nos es verdaderamente muy cuesta arriba. Tú lo sabes, Rafael. Tú fuiste el rector de la Complutense y ahora lo eres de UNIR. Dos universidades, unas que se mueven muy rápido y las otras, como las nuestras, en el caso de la UNAM, con 470 años de tradición, el mover un currículum es una labor verdaderamente de héroes. Eso es lo que tendremos que agilizar. Y estoy seguro que la Universidad de Brasilia y las universidades colombianas les pasa lo mismo. Tenemos que ser mucho más rápidos. Tenemos que agilizarnos, ser flexibles y poder ofrecer eso que efectivamente, como decía Cristóbal, es la universidad que tenemos que tener pronto. Una universidad pública, abierta, virtual, tolerante, incluyente y cercana a la sociedad. Muchísimas gracias, Enrique. Magnífico. Alejandro, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el programa Erasmus en el espacio europeo de educación superior, pese a sus dificultades en algún momento, ha sido un programa exitoso. Y Eva insistía también en la conveniencia de establecer algo parecido para los países iberoamericanos. Llevamos quizás muchos años hablando de la conveniencia de crear un espacio iberoamericano de educación superior. Bueno, Alejandro, ¿qué tenemos que hacer para hacerlo realidad de una vez? Bueno, primero, gracias por la invitación. Yo en estas preguntas difíciles, cuando hay algo que lleva mucho tiempo sin pasar, me gusta pensar en una estrategia. La llamo posibilista. O sea, partir el problema en diferentes partes y empezar a solucionarlas una por una. El tema que se habló anteriormente de la homologación de títulos, por ejemplo, me parece fundamental. Me tocó enfrentarme a esa burocracia cuando fui ministro de Educación de Colombia y créame que es muy difícil. Cuando fui rector de la Universidad de los Andes hicimos una alianza con la Universidad Católica de Chile y el TEC de Monterrey y empezamos a construir esa alianza. Fue un ejemplo que empezó a interesar y la curiosidad creció sobre ese tipo de cooperaciones. No hay que empezar en pequeño e ir mostrando un camino. Yo quisiera, en todo caso, contarles una historia, y es sobre lo que nos une, y en general, que quizás muestra la necesidad de estar unidos. Cuando yo empecé a ser rector de la Universidad de los Andes, el primer reto que tuve, que tienen todos los rectores, fue dar el primer discurso de grado ante los alumnos. Y pensando en ideas para ese discurso, llegué a una correspondencia entre Germán Arciniegas, gran americanista, y Stefan Zweig, el gran europeo. Y esa correspondencia me llevó a un librito, que es el último libro que escribió Stefan Zweig, que estaba puesto sobre su escritorio, y donde planteaba una pregunta, que yo creo que ha sido una pregunta que ha dominado no solamente la discusión ahora sobre educación, sino estos 2 días, y es: ¿qué hace una persona de entendimiento? ¿Qué hace un humanista liberal en una época de locura, de cambios y de transición? ¿Qué debe hacer o qué debemos hacer las universidades en una época de locura? Yo quiero dar 2 mensajes al respecto. El primero tiene que ver con este tema del sector privado y es conectarse más con la sociedad. En Bogotá, donde queda la Universidad de los Andes, hay 6 universidades. Hay más doctorados por kilómetro cuadrado que en cualquier lugar de América Latina. ¿Cuántas empresas hay ahí tratando de cooperar? Ninguna.
conectarnos más con el sector privado, con la sociedad, para después conectarnos entre nosotros en América Latina, tiene que ser un imperativo. A mí también me ha gustado pensar en la Universidad Latinoamericana, Iberoamericana, como una universidad activista, que defienda su autonomía, que si se quiere, se sume a la indignación. Una universidad que de alguna manera tenga en cuenta, yo que fui profesor tantos años, que el impacto más grande es sobre ese estudiante que se nos está yendo en esas clases heterogéneas. Los profesores, creo yo, Rafael, tendemos a enamorarnos demasiado de los buenos estudiantes, pero es el otro, el del B-, donde podemos hacer la diferencia. Ese conectarnos más con la sociedad, entre nosotros, en una América Latina que ha sido descrita ya por estos 2 días como muy lejos de sí misma, conectarnos más con el sector privado, conectarnos más con esas realidades cambiantes e inciertas de los estudiantes con lo que están pensando, tiene que ser fundamental, de muchas maneras. Pues muchísimas gracias, Alejandro. Desgraciadamente me avisan de que tenemos que terminar esta mesa redonda. Yo quiero sintetizar algunas de las cosas que se han dicho. Son muchos los desafíos que tenemos por delante, tanto las universidades de América Latina como las universidades españolas y portuguesas. Entre esos retos, entre esos desafíos, está la incorporación de la inteligencia artificial, que pasa por un proceso previo de profunda digitalización. Tenemos que intensificar nuestras relaciones con el tejido empresarial y también con la administración, en esa triple hélice de contactos que pueden resultar tan fructíferos entre las universidades, la administración y las empresas. Tenemos que apostar por la enseñanza híbrida porque creemos que es el futuro. La enseñanza presencial va a resultar fundamental para estudiantes, sobre todo jóvenes, pero la enseñanza virtual resulta igualmente fructífera para aquellas personas que tienen obligaciones familiares, laborales o simplemente viven lejos de una universidad presencial. Y tenemos que seguir trabajando para conseguir de una vez por todas ese espacio latinoamericano de educación superior. Desgraciadamente se nos quedan muchas cuestiones en el tintero, pero yo quisiera agradecer a todos los intervinientes en esta mesa por sus aportaciones y a ustedes muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias.